Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Sixth Man, donde vamos a hablar sobre los 5 mejores rookies de este inicio de temporada de la NBA. Este año, los rookies, que son los jugadores que están en su primer año de la NBA, no están siendo la verdad que muy buenos, ni los que han sido seleccionados los primeros puestos del draft, ni los rookies a lo mejor que tenían más expectativas. Aunque aún así, a pesar de que el nivel medio está siendo bastante bajo, sí que quiero destacar 5 rookies que para mí están siendo los mejores de este draft. La verdad que, por ejemplo, si este vídeo lo hubiese realizado el año pasado, hubiese hecho probablemente un top 10, pero debido a que este año no me están gustando mucho en general muchos rookies, pues he preferido hacer un top 5, que así reducimos un poco el número de jugadores y me puedo expandir un poco más hablando sobre estos que más me están gustando. Así que vamos al vídeo. Pues antes de comenzar, sí que quiero hacer unas breves menciones honoríficas de otros 5 jugadores que, a pesar de que no entren en mi top 5, creo que sí que debo hablar de ellos un poquito, así que os los voy a nombrar rápidamente. El primero sería Jonathan Mokpo, que ha sido drafteado por los Toronto Raptors en el pick 31, es decir, con el pick 1 de la segunda ronda, y que es un ala pivot que está dándole bastante aporte a un equipo que tiene falta de jugadores grandes y que ha encontrado en este jugador joven, un jugador que a mí me gusta, está siendo un jugador muy interesante y que os recomiendo que le echéis un ojo a los que no sabéis todavía quién es, porque es un jugador muy interesante. En segundo lugar está Stephon Castle, que a pesar de que no está teniendo unos porcentajes de tiros muy buenos y en general a lo mejor está teniendo el impacto ofensivo que la gente podía esperar, la realidad es que Stephon Castle a mi gusto era esperable el hecho de que no tuviese unos porcentajes de tiros. Lo malo es que a lo mejor sus estadísticas no están siendo muy llamativas y también es un poco por lo que he decidido dejarle fuera, ya que está promediando 6,8 puntos, 2,6 rebotes y 2,4 asistencias. En tercer lugar quiero nombrar a Tristan da Silva, que está siendo un jugador que desde el minuto 1 va a aportar, ya que es obvio, ya que al final es un jugador que ha sido drafteado en el pick 18 del draft por los Orlando Magic y está promediando 7,6 puntos, ya que al final es un jugador que tiene 23, y la verdad que es un jugador que le aporta mucho desde esa posición de ala, tanto ofensiva como ofensivamente, y además es un muy buen tirador que está tirando más del 40% de triples. Simplemente no he querido ponerle, ya que era un jugador que me lo estaba esperando más, y los otros jugadores creo que al final van a acabar siendo mejores en este año en el escalafón de los puestos para el rookie del año, y además creo que están haciendo un inicio de temporada mucho más sorprendente y bastante mejor, yo creo. Luego quiero hablar de Zaccharie Risacher, que es el pick número 1 de este draft de los Atlanta Hawks y que la pasada noche tuvo una noche de 33 puntos, lo cual es muy esperanzador para estos Hawks. Y es un jugador que al final de momento está promediando 12 puntos, simplemente no he querido ponerle en este top 5 porque creo que hay que exigirle un poquito más, aunque ya sé que no va a ser un jugadorazo, a pesar de ser el número 1 del draft, pero está teniendo unos porcentajes de tiros terribles y por eso he preferido no ponerle. Y por último, quiero un momento comentar Dalton Connect, que es el jugador drafteado por los Lakers en el pick 17. Es un jugador que ya estaba preparado para llegar a la NBA con 23 años, al igual que, por ejemplo, Tristan da Silva, solo que este está promediando cerca de 7 puntos por partido. Lo que pasa es que este se caracteriza por ser un muy buen tirador y la verdad que J.J. Redick, el entrenador de los Lakers, le está animando bastante a que se tire los tiros y creo que es bastante positivo para él, pero tampoco está haciendo una producción muy top para el tiempo que está teniendo poco, la verdad. Así que he preferido simplemente dejar en las menciones honoríficas. Y tras esto, y tras comentar un poco estos jugadores, vamos a irnos con que para mí es el quinto mejor rookie de momento, que sería Zaccharie. El gigante canadiense es una auténtica bestia y, como podéis ver, mide 2,24, pesando 138 kilos, y es un jugador que ya está preparado, ya que tiene 22 años, es un jugador que viene de ser 2 veces mejor jugador de la NCAA, que básicamente es la Liga Universitaria de Baloncesto. Y al final es un jugador que ha venido a unos Grizzlies que estaban carentes y necesitados en esa posición de pivot, y les está dando una alternativa muy interesante. La verdad que a lo mejor no está teniendo el inicio que muchos podíamos esperar, ya que al final era un jugador muy preparado y que había dudas sobre todo si su juego iba a poder trasladarse a la NBA, y yo creo que se está quedando un poco en un punto intermedio, que creo que es algo que también está bien. Al final no tiene ni por qué ser un jugadorazo ni un jugador muy malo. Está siendo un jugador interesante, ya que al final es un jugador que es muy poco móvil y cuando le sacan de la pintura sufre, de ahí que no esté jugando tantos minutos a pesar de que no tengan pivot los Grizzlies.
y de ahí que esté jugando solo 19 minutos. Pero aún así está haciendo promedios muy interesantes, ya que está promediando 10,8 puntos, 6,6 rebotes, 0,4 asistencias, 0,4 robos, 0,8 tapones y 1,2 pérdidas, tirando 64% en tiros de campo y 50% en triples, además de un 50% de tiros libres. Obviamente Zach Edey no va a tirar 50% de 3, pero está siendo interesante que no está teniendo miedo a veces a tirar los tiros de 3 que se le quedan abiertos. Y es interesante, ya que es verdad que su mecánica no es la más bonita, pero tampoco es la más fea. Y que un jugador de su altura y de su envergadura demuestre que puede llegar a lanzar de 3, creo que es muy interesante. Y creo que los Grizzlies, a pesar de que pudo ser un poco criticado el pick, ya que hicieron un poco de reach, que básicamente lo que significa en el draft es coger un jugador en una posición bastante pronto de lo que podría escogerle, ya que podrían haber traspasado su pick abajo por el pick 16 y así también conseguían algún que otro asset de otro equipo y podían haberle cogido en el pick 16, la verdad. Pero bueno, ellos cogieron al jugador que querían en el 9 y al final, de momento, les está saliendo bien, que es lo importante, y al final es un jugador que probablemente con el paso de los partidos va a ir a más, ya que ya viene de hacer un partido de 25 puntos y 11 rebotes el otro día. Y es un jugador que muy probablemente al final acabe siendo el rookie del año, simplemente por los números que va a acabar poniendo a lo largo de la temporada, ya que cuanto más se va acostumbrando a la liga, más minutos va a ir jugando y por lo tanto más estadísticas va a ir produciendo. Por lo tanto, Zach Edey sí que he querido de momento poner en esta posición quinta, ya que al final espero más de él y comparado con el resto, creo que esta posición está bien aún así para él. Y por último, para los que no lo conozcan, quería comentar un momento sus estadísticas. Ya que sus estadísticas en su último año universitario, ya que es un jugador que viene de promediar en la universidad 25 puntos y 12 rebotes, tirando un 62% en tiros de campo, para que os hagáis un poco una idea de qué jugador viene, ya que al final allí era un jugador imparable, ya que nadie se podía poner ni a su altura ni a su nivel de fuerza, pero en la NBA sí, y de momento lo está haciendo bien, aunque le está costando yo creo que más de lo que se podía esperar. Así que vamos a ir ahora con nuestro cuarto jugador, y nuestro cuarto jugador va a ser otro pivot y el último de estos de los que van a aparecer ahora, y es Yves Missi. Yves Missi, a pesar de que a lo mejor no sea tan conocido por el público general, es un jugador que ha sido drafteado en el puesto 21 de este draft, y es un jugador que está siendo muy interesante y muy útil para estos New Orleans Pelicans. Les está dando también unos minutos de pivots muy importantes a un equipo que tampoco tiene pivot y que está usando a Daniel Theis, el alemán, como titular, que ya es un veteranísimo. Y al final había dudas como que podía ser de compatible con Zion, ya que es un jugador que no puede abrir la pista. Ya ve, como veis ahí, ese 0% en triples no es por el hecho de que simplemente el chaval no sepa tirar de 3, es que no tira, ¿vale? Pero es un jugador que, a pesar de que tampoco su tiro de campo esté siendo muy bueno, está promediando 6,2 puntos, 5,9 rebotes, 1,7 asistencias y 1,6 tapones, además de 0,4 robos y 0,7 pérdidas, solamente en 21,9 minutos. Por lo tanto, es un jugador que te puede dar una producción muy importante en una reducción de minutos que está muy bien. Al final está promediando casi un 6-6 con 20 minutos, por lo que si se acercase a los 30 minutos, hipotéticamente a final de temporada podría estar cerca de promediar un doble-doble, lo cual es muy interesante para un rookie. Yo creo que al final hubo rumores de que este jugador camerunés de 2'11 podría llegar a ser un impacto parecido al que tuvo Dereck Lively el año pasado para los Dallas Mavericks en esa posición de pivot, pero la realidad es que no se acerca al talento que tiene Lively, pero tampoco está tan atrás. Es un jugador que además es muy atlético y que es muy interesante la defensa que realiza en pintura, pero tampoco es un jugador tan lento al sacarse de ella, comparado por ejemplo con otros como Zach Edey, y yo creo que por eso he querido ponerle un escalón por encima de Zach Edey, ya que es un jugador que está aportándole al equipo más cosas de lo que está aportando Edey a los Grizzlies, a pesar de que las estadísticas que estáis viendo en pantalla no las estén demostrando. Al final, Yves Missi es un jugador que viene de la Universidad de Baylor, que se me ha olvidado también decir, perdonad, que Zach Edey viene de la Universidad de Purdue, y es un jugador muy interesante. Además es un tío grande, físico y que cuesta mover porque pesa 106 kilos, y la verdad que es un pick que a mí me ha sorprendido. Sinceramente no tenía yo tantas expectativas a lo mejor en Yves Missi, sí tenía a lo mejor más expectativas puestas en otros jugadores, como por ejemplo su posición como Caleb Ware, que fue drafteado antes que él para los Miami Heat, y de momento está siendo muchísimo mejor Yves Missi. Y me alegro por unos Pelicans también que encuentren en ese pivot
una solución en un rookie como Ismisi en vez de tener que tirar de jugadores como también están tirando como Jeremiah Robinson o el propio Daniel Tice que ya he comentado antes. Entonces, tras esto, vamos a irnos con nuestro tercer jugador y sí, volvemos a los Memphis Grizzlies y como veréis aquí está Jalen Wells. La verdad que no he podido encontrar ninguna foto suya buena porque no es un jugador, justo también por eso quería ponerle, muy conocido o que le vayan a enfocar mucho los focos, ya que es una persona que viene de ha sido seleccionado en la segunda ronda, en el pick 9 de esta misma, y básicamente se caracterizaba por ser un tirador. Desde la universidad ya lo demostró, estado 2 años en la universidad, pero el primer año en la universidad prácticamente no pudo destacar, y en su segundo año en la Universidad de Washington State tuvo un año muy bueno, promediando 12 puntos por partido, pero tirando 42% de triples. Y al final, los Grizzlies en esa segunda ronda han acabado encontrando un jugador que ha conseguido trasladar ese triple, un poco como hicieron con Desmond Bane. Obviamente no tiene el talento que tiene Desmond Bane, que la verdad que es uno de mis jugadores favoritos, he de decirlo. Y está trasladando muy bien ese tiro, ya que como veis está tirando 40% en triples, 42% en tiros de campo, a pesar de que, bueno, los tiros libres de momento no le están entrando. Y además está promediando 26 minutos por partido, o sea, les está dando muchísimos minutos muy importantes a unos Grizzlies que van a pelear por entrar a playoffs. Obviamente es porque tienen lesiones importantes como la de Gigi Jackson, Vince Williams, pero aún así les está dando minutos importantes y de valor, que eso es lo más importante de todo. Y está promediando 10,9 rebotes, 3,7 rebotes, 1,8 asistencias, 0,3 robos, 0,2 tapones y una pérdida por partido. Es un jugador que es bastante alto y también quiero decir que para quien no lo haya visto, se ha hecho un poco viral que el otro día le mete un triple a LeBron en la cara y la verdad que LeBron le hace como un signo de respeto, que está muy bien porque es un rookie que yo creo que está sorprendiendo mucho no solo a los espectadores sino a los rivales, porque yo creo que es un jugador que en los reporting scouts que deben de realizar los equipos para estudiar los Grizzlies no debía de aparecer mucho, sobre todo en pretemporada, y su impacto está siendo muy positivo porque además es un jugador que en defensa no es top, ni mucho menos, pero es un jugador que no molesta tampoco en defensa y que le aporta a los Grizzlies al final un cuerpo de 2'03 y 93 kilos en esa posición de ala, aunque también puede jugar de escolta, que oye, no resta tampoco y eso es importante para un rookie que muchas veces a los rookies les cuesta. Y yo creo que eso en gran parte se debe al hecho de que tiene 21 años. Ya, como habéis visto, están saliendo en general rookies en este top, tanto además como las menciones honoríficas. Están siendo rookies mayores, rookies adultos, no son rookies de 19 años. Y eso también se está notando en un año de rookies que no está siendo muy bueno esta camada. Y entonces los jugadores así un poco más veteranos que vienen de la universidad pues están destacando y Jalen Wells es uno de ellos y yo estoy muy contento de que le estaba yendo muy bien, ya que es un jugador que a pesar de que nunca va a ser ni top ni un All-Star, me alegra que se pueda llegar a convertir en un buen jugador de rotación durante su carrera de la NBA. Al contrario de todo lo que he estado diciendo, eso sí, es los dos próximos jugadores y es que por un lado tenemos a Ryan Dunn. Ryan Dunn llegó al draft como un especialista defensivo, el mejor defensor de este draft, y fue draftado por los Phoenix Suns en el puesto 28, al finalizar la primera ronda. Era un jugador que podía ser interesante para varios equipos y al final a los Suns les cayó, y era un jugador que lo que está sorprendiendo, este jugador de 21 años, de 2'03 y 97 kilos, que es escolta o alero, son los porcentajes de tiro que está realizando. Ryan Dunn, que viene de Virginia, viene de tirar el año pasado 20% en triples, a pesar de que promedió 8 puntos por partido, aunque se caracterizaba también ya por su gran capacidad defensiva. ¿Qué pasa? Que está tirando 40% en triples prácticamente, y además está tirando 45% en tiros de campo. Es verdad que tampoco los tiros libres le están entrando a Ryan Dunn, pero la verdad es que el impacto que está teniendo es una brutalidad. O sea, Ryan Dunn, cuando estás teniendo minutos en campo, que está teniendo 16 minutos por partido, es verdad que cuando empezó la temporada está teniendo un poco más, ahora está teniendo un poco menos, pero es un jugador que va a aportar unos 20 minutos por partido de los Suns durante toda la temporada y son minutos de élite defensiva. Ha tenido con problemas ofensivos a Luka, estuvo también muy bien defensivamente contra LeBron. Es verdad que luego LeBron otro día le mete prácticamente 40 puntos, pero la realidad es que Ryan Dunn está teniendo asignaturas defensivas muy complicadas, bueno, las más complicadas de los equipos rivales, y las está resolviendo muy bien. Está complicándole mucho la vida a jugadores top de la liga y creo que eso para los Suns, que estaban completamente necesitados de defensa, ya que es
El año pasado eran uno de los peores equipos defensivos, sobre todo los que tenían aspiraciones a playoffs eran el peor. Y les está dando una pieza a los Suns fundamental, que además Budenholzer, que es un nuevo entrenador, es un entrenador que le gusta muchísimo la defensa y el triple. Y básicamente es un jugador perfecto porque es un jugador de rol, un 3&D que va a tirarse sus tiritos, que le caigan en la esquina y que además va a tener un peso defensivo brutal. ¿Qué pasa? Y que a mí es lo que más me está sorprendiendo de Ryan Dunning, por lo que he querido poner en este puesto 2. Ya no son solo sus estadísticas, que son 6,8 puntos, 2,3 rebotes, 0,1 asistencias, 0,4 robos, 0,3 tapones o 0,4 pérdidas, porque al final no destacan mucho y si fuese por las estadísticas y si la gente se guiase por ellas no le pondría ni en un top 20. La realidad es que me está encantando que no tenga miedo a tirárselas y creo que eso está siendo muy importante y eso es lo que está marcando la diferencia del Ryan Dunn que yo me esperaba al que está sucediendo. Porque ya no solo los porcentajes de tiro, es que cuando le llega un tiro en el ala y está liberado, se lo tira. Y le está metiendo 40% de ellos. Entonces, está siendo muy, muy interesante. Pero para mí el que de momento está siendo mi rookie favorito, el mejor rookie y a mí el que más me ilusiona, además era uno de los que más ilusión me hacía desde el draft. Y me alegro muchísimo que le esté yendo bien, es Bob Carrington o Carlton Carrington, aunque Bob es como su apodo y al final es todo el mundo le llama así. Es un base escolta de los Washington Wizards que fue seleccionado en el puesto 19 de este draft y que mide 1,93 m y pesa 86 kilos. Ya venía el draft siendo el jugador más joven de todo el draft. Cuando se le drafteó tenía solo 18 años y ya actualmente tiene 19 años y es un jugador que está promediando 29 minutos por partido en unos Wizards que obviamente pues necesitan muchos minutos de él, ya que también le están dando las llaves, que era algo que yo no estaba seguro si se le iba a pasar. Está promediando 10,3 puntos, 4,3 rebotes, 4,8 asistencias, 0,8 robos, 0,3 tapones y 1,3 pérdidas, tirando 44% en tiros de campo, 35% en tiros de 3 y 92% en tiros libres. Bob Carrington es un jugador que viene de la Universidad de Pittsburgh y que el año pasado, en su único año de universidad, siendo rookie universitario, promedió casi 14 puntos por partido, tirando 32% en triples y 41% en tiros de campo. Además, promediando 5 rebotes y 4 asistencias, y solamente con 2 pérdidas. O sea, es un jugador que, para que os hagáis una idea, ya desde su etapa universitaria, y que sobre todo, que a mí es lo que más me está sorprendiendo, y que está demostrando a día de hoy en la NBA, es su turnover ratio. Básicamente es cuántas asistencias das por pérdida que tienes. Pues está promediando, de momento, casi 5 asistencias por casi una pérdida. O sea, eso es brutal para un rookie, además con la juventud que tiene él y sobre todo los porcentajes de tiro que está teniendo. 35% de 3 para Bob, yo no me lo esperaba, sinceramente, y además es un jugador con muchísima chispa, es muy entretenido de ver, os lo recomiendo muchísimo. Son unos Wizards que además mucha gente se esperaba que iban a ser terribles, la verdad es que lo son, pero eso no quita que estén siendo un equipo muy interesante de ver, junto a Bilal Coulibaly, junto a Alex Sarr. De verdad que es un equipo que está siendo mucho más entretenido de ver y una de sus grandes razones, o la razón más grande junto a Bilal probablemente, esté siendo Bob Carrington. La verdad que estoy súper contento con él, con la producción que está teniendo. Obviamente cuando vuelvan Kuzma, cuando vuelvan Brogdon de sus lesiones, va a tener menos tiros, va a tener menos protagonismo, pero la realidad es que está demostrando que está siendo uno de los robos de este draft y que mientras jugadores a lo mejor más top que sonaban no han aparecido en mi draft, como por ejemplo su compañero Alex Sarr, en cambio él, que ya subió muchísimo en los últimos días del draft y al final fue seleccionado en el pick 19, es un jugador que todavía le queda mucho por demostrar y yo creo que es además el jugador que probablemente esté demostrando que tiene el techo más alto de todos los drafteados este año. Así que voy a finalizar aquí el vídeo con Bob Carrington y nada, por cierto, 2 cosillas. Deciros que me he quedado un Twitter del canal, así que lo dejaré por la descripción para que lo sigáis, que estaré comentando allí cosillas durante los partidos por las noches y también pues pondré los vídeos allí. Y nada, que si he hecho unos ajustes en el micrófono, entonces si me podéis poner por los comentarios cómo lo habéis escuchado hoy, estaría guay. Y nada, que si os ha gustado el vídeo y estas cosas, pues darle like a esas cositas y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Chao.